Hello everybody, welcome again, it's your teacher John. Okay, today's lesson is about there is and there are. But what is there is and there are? Let's check it. Vamos a revisar qué es there is y qué es there are. Okay, the expressions there is and there are used to show an object or person in singular and plural that are in a determined place. Siempre tenemos las expresiones there is y there are, cuando las pasamos a español significan hay, las dos. There is, hay, there are, hay. ¿Listo? Y las utilizamos para mostrar un objeto, ya sea singular, there is, o there are, plural, donde está ubicado en determinado lugar. ¿Listo? The particular about this structure is that there is not the subject. Siempre que nosotros tenemos la estructura en inglés, la tenemos de sujeto, verbo, complemento. Si ubicamos el there, estaría en el lugar del sujeto. Pero el there no quiere decir que ese sea el sujeto. ¿Listo? The subject that is placed after the verb to be is not the subject. Siempre el objeto que tenemos después del verbo to be tampoco es el objeto. Entonces, ¿cómo funcionan las oraciones? Vamos a mirar con unos ejemplos. There is a book on the table. Tenemos la frase, hay un libro en la mesa. ¿Okay? Tenemos el objeto a book. En este caso, a book es un objeto singular. Ahora, tenemos la oración, there are 4 books on the table. En este caso, 4 books vendría siendo el plural noun. Sería el objeto plural. Entonces, si analizamos gramaticalmente, el there sería el sujeto, el is, el verbo. Pero en este caso, la oración no funciona así, ya que toda esta frase, there is, significa hay. Y lo que estamos diciendo es, hay un libro sobre la mesa. ¿Listo? No tenemos propiamente el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Vale? Vamos a quedarnos con el there is. We use there is when the subject is a countable singular noun. Siempre utilizamos el there is cuando el objeto es contable y además es singular. Por ejemplo, there is an apple in the basket. En este caso, an apple, para esto utilizamos un artículo indefinido. Pues en este caso sería an porque el objeto que sigue inicia con vocal. ¿Listo? Pero nunca utilizamos el de cuando utilizamos there is. No decimos hay la manzana, sino hay una manzana. ¿Listo? Siempre utilizamos los artículos indefinidos a y an con el there is, nunca el de. Con el there is, also when using a non-countable noun. También utilizamos el there is cuando el objeto no lo podemos contar. Por ejemplo, there is ice on the street. Hay hielo en la calle. O podemos decir there is some tea in the pot. With the non-countables or uncountable nouns, we use quantifiers such as some, any, a lot of, etc. Siempre que nosotros utilizamos el there is con objetos que no se pueden contar, utilizamos los cuantificadores some, el alguno, any, ninguno, a lot, muchos, pero nunca vamos a utilizar con objetos no contables el a y el an. ¿Listo? Vamos ahora con there are. We use there are when the subject is a plural noun. Siempre utilizamos el there are cuando el objeto es un sujeto en plural. For example, there are some apples in the basket. Hay algunas manzanas en la cesta. With the plural nouns, we can use quantifiers such as some, any, a lot of, etc. Siempre que nosotros vamos a utilizar el there are, vamos a utilizar cuantificadores en plural. Por ejemplo, algunos, ningunos, muchos. ¿Listo? We also can use numbers. Siempre podemos utilizar números.
para describir la cantidad de las manzanas. Por ejemplo, we can say there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apples in the basket. Hay 10 manzanas. Podemos utilizar 1, 2, 3. Y otra de las características es que el objeto always goes in plural. Siempre el objeto tiene que ir en plural. Aquí el cuantificador o el número y el objeto en plural. Other forms about the there is and there are. Otras formas del el there is y el there are. Tenemos la manera negativa. Como estructuralmente el sujeto, el verbo, tenemos el sujeto y el verbo. El verbo es lo que se niega. En este caso hay un verbo, pero no es exactamente el verbo de la oración. Entonces lo que vamos a negar es el is, aunque el is no sea propiamente el verbo, ya que el there is forma solo una palabra. ¿Listo? Just simply we need to add not to the verb to be. Simplemente le tenemos que agregar not al verbo to be. Digamos tenemos la palabra, la expresión there is. Le vamos a agregar el not y quedaría there is not. Pero también podemos hacer una contracción. We can make a construction. There isn't. There isn't. Y simplemente, y ahí tenemos la oración negativa. Ahora con el there are, we can say there are not, or we can say there aren't. Examples. There is not a soda in the fridge. No hay una gaseosa en la nevera. Or we can say there aren't some kids in the park. No hay niños en el parque. Okay, another form is the interrogative. To make an interrogative sentence, we need just to change the order and use question mark at the end. Simplemente para formar una oración interrogativa, vamos a cambiar de orden el is con el there o el are con el there, y al final de la oración le agregamos el signo de pregunta. Tenemos la expresión there is, entonces de manera interrogativa que quedaría is there, y el there are sería are there. For example, is there a soda in the fridge? Este tipo de preguntas se conocen como las yes no question. Entonces, como son yes no question, la manera de responderla siempre va a ser con yes. En este caso, is there a soda in the fridge? Dependiendo de la respuesta, yo digo yes, there is, o puedo decir no, there isn't. Y a la pregunta, are there some kids in the park? I answer yes, there are, o no, there aren't. Simplemente, ¿hay gaseosa en el refrigerador? Sí, sí hay. No hay. No, no hay. ¿Hay algunos niños en el parque? Sí hay. No, no hay niños en el parque. ¿Listo? No tengo que colocar el complemento. Simplemente digo yes, yes there are, o no there aren't, o yes there is, or no there isn't. Okay, that was it. I hope you can understand and learn about the there is and there are. See you in the next video. Bye.